Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer lo que es una revisión, un unboxing ya no, pero te lo vengo a resumir. Estos son lo que tenemos aquí en pantalla, son focos recargables, son lámparas tal cual, las cuales pues su funcionalidad solamente es encender un panel de luz LED que tiene aquí en su interior. Y en cuanto a lo que es el unboxing, a lo que traía en su caja solamente es su cable USB y ya dependía tú si lo querías comprar en opción de caja, o sea un poquito más premium, o en una bolsa, o sea tal cual solamente viene la bombilla o el foco y el cable USB por el cual vamos a cargar estas lámparas, ¿no? De lo que te podría platicar de estas lámparas o estos focos que tenemos aquí es que tal cual son focos recargables, o sea, no necesariamente necesitan estar conectados al tomacorriente o al cargador, solamente tú puedes agarrar tu foco, presionas el botón que tenemos en la parte superior, lo presionamos y enciende la lámpara. Las lámparas se encienden en tres modos, por así decirlo. En este que es su máximo brillo, por ejemplo aquí lo que estás viendo, este es el máximo brillo, pero pues estoy cerca de una ventana, así que pues probablemente el brillo se vería disminuido. También podríamos aplicar lo que es presionar otra vez el botón y tendríamos el brillo medio. Este es el brillo medio y si lo presionamos otra vez activaríamos lo que son como las intermitentes o el modo de que se encienda y se apague en automático. Bueno, ahí lo tenemos. Todo esto funciona a través de este botón. De este botón podemos activarla, encenderla y apagarla. Y tenemos en algunos casos el puerto USB, micro USB en este caso. Pero hay algunos otros modelos en el que viene con puerto USB tipo C, ¿vale? También, este tipo de lámparas suelen estar como adaptadas, por así decirlo, para que estén en la intemperie. En esta parte del conector suele venir un plástico, pero conforme ya vaya pasando el tiempo, este plástico como que se hace débil. Y en este caso, pues ya se salió, ya no lo tengo. Pero aquí tengo otro foco en el cual pues todavía cuenta con este plástico, ¿no? No es perfecto, el chiste es de que esto entre aquí y tape el puerto de la carga y lo tengamos conectado, no sé, en la calle o donde llueva, algo así, y el agua no entre pues en este puerto, pero como lo ven, no es muy eficiente. Y bueno, lo que te podría platicar de este foco es que sí están muy buenos. Hay de diferentes tamaños. En este caso pues tengo aquí dos. Uno que es bastante pequeño a diferencia del otro. Pero los dos funcionan exactamente de la misma manera. Si nosotros presionamos este botón, se enciende. Si lo volvemos a presionar, bueno, lo presioné dos veces, se activa el brillo medio. Y si lo presionamos otra vez, se encienden las intermitentes. Un punto en contra de todo esto es de que conforme lo utilices muchas veces o mucho tiempo, el botón suele fallar, por así decirlo. En este caso que lo estoy presionando, a veces sí enciende, a veces no. Mira, ahorita lo presioné y no hace nada. Como que a veces quiere funcionar y a veces no. Eso funciona a través de un panel LED. Ya los he abierto, aquí lo tenemos. Este es el panel LED, el panel LED con el que suele venir. Y ahí se ve en el fondo lo que es la batería. Suele venir solamente con una batería. Lo que te podría dar en cuanto a mi recomendación o en cuanto a mi consideración, con el brillo máximo aproximadamente que sería como una hora y media. Con el brillo intermedio que serían como unas, que serán 2 horas y media aproximadamente. Esto ya va a ir dependiendo pues de cuánto los uses, ¿no? Pero en cuanto a mi recomendación es que si tú quieres utilizar este tipo de focos, los utilices, pero te recomendaría llevar aparte lo que es una power bank o una batería recargable. De igual manera pues tendríamos el foco ya sea al brillo máximo, conectamos lo que es la batería o la power bank y tendríamos más tiempo de duración pues con el brillo al máximo en nuestros focos. En cuanto a lo que es el brillo, creo que lo más recomendable de todo esto es de que si tienes una habitación pequeña, pues uno de estos sería bastante de utilidad, ya que te iluminaría todo pues a un 80-90%. Ahora, si tu habitación es mediana, lo iluminaría pues más o menos un 60-50%. Y si tu habitación es grande, por así decirlo, pues con dos ya la tendrías bastante pues libre, ¿no? Y ya tal cual. Estos son focos que te podría recomendar. Ya los he tenido durante mucho tiempo. Tienen este ganchito como para colgarlo, pero tampoco es como muy resistente, ya que en algunos casos pues se puede llegar a chispar y ya perdiste pues tu foquito, ¿no? Pero bueno, solamente pues es como consideración. Y ya, tal cual, estos focos yo los encontré en tiendas chinas o en AliExpress por alrededor que serán como de 20 pesos, $1 americano, unos $2, unos 40 pesos mexicanos, y ya dependerá pues tú dónde los consigues. Te digo, el punto en contra es de que el botón suele a veces como fallar conforme lo vaya pasando el tiempo. Mira, lo presioné bastantes veces y no funcionó, pero el brillo está bastante bueno, la duración de la batería también es bastante buena y el combo completo pues sería llevarte uno de estos y una lámpara, bueno, una
batería recargable. Y bueno, pues eso ha sido en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.